Yo estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo que el amor debe de ser un sentimiento que fluya con libertad y total sinceridad. Porque sería incongruente demandarlo. Es más, imponerlo carecería de propósito. Esa es la pregunta que hemos venido haciendo durante esta serie de mensajes, según Filipenses 2:13, donde dice que Dios produce su buena voluntad, el querer como el hacer. Preguntamos, ¿por qué se nos manda a amar a Dios, al prójimo, inclusive al enemigo? ¿Tiene una respuesta al respecto? Lo hemos acabado de decir, el amor es un sentimiento que debe de fluir. Pero ¿por qué entonces se nos manda? Es un mandamiento. Amar a Dios, amar al prójimo, aún al enemigo. Antes de responder, primero entendamos la razón por la cual cumplimos mandamientos. Cumplimos mandamientos porque es cumplir con toda justicia, o sea, lo que es bueno. Y nuestro Dios es santo y justo. Porque la santidad nos conviene. La santidad evita malas consecuencias. Además, todos los mandamientos de Dios, dice la misma Biblia, que no son gravosos. En otras palabras, son realizables. No están fuera de nuestra capacidad. Pero seguimos añadiendo razones. Para amar a Dios fuimos creados. Para amarle. Y porque es como se cumple su ley. Y de esa manera evitamos el juicio del legislador. Vayamos al texto que se encuentra en Mateo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya hemos escuchado el relato que los fariseos, oyendo que Jesús hizo callar a sus antagonistas saduceos, acuden para una entrevista. Un intérprete de la ley pidió que identificase el gran mandamiento. Él estaba muy preocupado por cumplirlo. Y el Señor recapituló la obligación del hombre para con Dios como el primero y gran mandamiento. Quiere decir que la primera obligación del hombre es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. Aquí cuando habla del corazón se refiere a la naturaleza emocional, el alma a la naturaleza volitiva, la mente a la naturaleza intelectual y la fuerza a la naturaleza física. Pues dice el Señor que el segundo mandamiento era semejante, era amar al prójimo como a uno mismo. Y sabemos que luego en el Sermón del Monte, ahí está incluyendo inclusive al enemigo. Dice Barnés que el amor a Dios y al hombre comprende la totalidad de la religión. Y producir esto ha sido el designio de Moisés, de los profetas, del Salvador y de los apóstoles. Deberíamos pensar en cuánto nos amamos y cuán centrados estamos en el yo. Imaginar cómo sería si derramáramos ese mismo amor a nuestros vecinos. ¿Se ha preguntado cuánto usted se ama? ¿Nunca? Yo creo que mucho. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, mirarnos al espejo. A lo mejor se nos quedó un ojo cerrado, una ceja media
Nos amamos mucho. Nos amamos mucho y el Señor dice, eso no está mal. Al contrario, no sería bueno que no nos amáramos. Es bueno amarnos, pero lo que el Señor nos está pidiendo es que amemos al prójimo como uno se ame a sí mismo. Esto es una conducta totalmente sobrenatural. Esto no se le puede pedir a nadie que no haya tenido un encuentro con Cristo y no haya nacido de nuevo, porque prácticamente la tendencia del ser humano, del mundo, es exagerar ese amor hacia sí mismo. Y muchas veces amamos a otra persona, pero es porque nos amamos a nosotros mismos. Pero no hemos respondido a la pregunta. Y de nuevo se la repito. El amor debe de ser un sentimiento que fluye. ¿Por qué se nos manda a amar a Dios? ¿Por qué se convierte en un mandamiento? Y les tengo aquí varias razones. Y es la que quiero que se vayan grabando en sus mentes. Amamos a Dios en primer lugar. Él es nuestro creador. No nos hicimos a nosotros mismos. Y además eso nos hizo para una relación personal con Él. Así que esa es una razón bastante fuerte. Segundo, porque Él se presenta en la Biblia como nuestro Padre Celestial. Y recibimos todos los beneficios de un Padre. Quiere decir que por naturaleza un hijo ama a su Padre. Dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, son incontables los beneficios que nosotros recibimos a diario de parte de Dios, gratuitos, porque Él no nos cobra. Él no nos cobra. Comencemos con el hecho de respirar. Con el hecho de respirar. Y además todo aquello que contribuye a la vida misma, el sol, la lluvia, la salud, etc. La tercera razón por la que se nos pide que amemos a Dios es porque en nosotros hay una tendencia a exagerar ese amor a uno mismo. Hay una tendencia a eso. O amar a los demás, a las cosas. Y muy en especial, que sabemos que es prácticamente señor del mundo, el amor al dinero. ¿No es cierto? Hay una tendencia a amar a esas cosas más que a Dios. Por eso que esto representa un mandamiento. Cuarta razón, porque Dios nos amó primero. Prácticamente viene a ser una manera recíproca de responder a su amor. Y quizás hay veces no comprendemos el alcance, la magnitud, la trascendencia de lo que significa que Jesucristo, siendo Dios, haya venido a esta tierra a dar su vida en una cruz para librarnos de una condenación eterna. Y eso fue una manifestación de su amor. Lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quinta razón, por todo lo que Dios es, nos ha hecho, nos ha dado, su gracia, su misericordia. Quiere decir que debemos amar por agradecimiento. Y la sexta razón, porque, y repito, tiene que ser en Cristo, porque fuera de Cristo es imposible que nosotros cumplamos con este mandamiento. En Cristo estamos supercapacitados para amar, porque es uno de los atributos de Dios comunicados al hombre, y según Gálatas 5:22, viene a ser fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que al recibir a Cristo y venimos a ser templo del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros se va a manifestar en amor. Así que hemos podido entender bastantes razones por la cual amar a Dios viene a ser un mandamiento. Pero, ¿cómo amar a mi enemigo? Ahí sí está difícil, ¿verdad? ¿Cómo amar a mi enemigo?
No deberíamos tenerlo. Mucho menos ser nosotros los enemigos de otros. Mucho menos. Ser malos, déspotas. Como este hombre que era tan, pero tan malo, que en vez de dejar el cigarro lo dejó a él. Porque era malísimo. Amar a Dios es fácil. ¿Quién no va a amar a Dios con todo lo bueno que ha sido con nosotros? ¿Alguien tiene alguna queja de Dios? No. Amar a Dios es fácil. Amar a la familia, fácil. Al amigo, también. Pero al enemigo. Amar al enemigo, eso sí. Amar a aquel que me hace daño, no. Como dice mucho por ahí el dicho, yo olvido pero no perdono. Y cuando yo digo yo olvido pero no perdono, lo que estoy queriendo decir es que esa cuenta está pendiente. No la he borrado. Y eso no hace sentido porque perdonar es no tener en cuenta un agravio. Mientras que usted tenga eso en su mente y en su corazón, usted no ha perdonado. Y eso lo dice el Señor en Mateo 5, 43 al 48. Merita que lo leamos. Mateo 5, 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que ya no podemos más ir manejando por ahí, gritándole cosas a la gente, haciendo señas con las manos, viste que cerrar la mano, haciendo señas con las manos, ni diciendo malas palabras, nada de eso. Nada de eso. ¿Ok? El Señor nos manda, dice, aún amar a los enemigos. Enemigo es un oponente, una persona o un grupo contra los que se lucha, que estamos en contra, que nos hacen mal, que nos causan daño, nos hacen sufrir. Y los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa que se activa ante situaciones de peligro. Si usted se pone a pensar, sería natural que reaccionemos defensivamente o precavidamente. Eso sería lo natural. Pero el Señor no quiere lo natural. Él quiere que lo imitemos a Él. Recuerden que nosotros éramos enemigos de Jesucristo. Y que Jesucristo nos perdonó. Y Jesucristo nos salvó. Por tanto, es muy triste que hayan enemigos, y creo que lo dejan saber, hermano, con sus acciones, la manera como hablan, lo que transmiten en el lenguaje corporal, transmiten no solamente enemistad, a veces envidia. Y esto no debería ser precisamente que surja dentro de la misma familia de Dios. Eso es inconcebible, inconcebible. Por eso en el Sermón del Monte Jesús menciona la lex talionis, que era la ley de las represalias, una más conocida como, y usted lo ha escuchado, ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? ¿Usted lo ha escuchado? Una ley que está en Levíticos 19:12, Deuteronomio 19:16, 19. Y es una ley que ha venido rigiendo a la humanidad. Una ley causada por el pecado, por la maldad del ser humano. ¿Y por qué aparece en las Escrituras esta ley? Servía como mandamiento para castigar y a su vez limitar el castigo.
La pena no debía ser superior al crimen, y es por eso que existe en la Biblia. Pero Cristo nos está mostrando otro camino, un camino que sí requiere de mucha fuerza, de mucho control, de dominio propio, de madurez y poder en el Espíritu Santo. Jesús nos pone frente a la voluntad de Dios, amar al enemigo. No podemos minimizar la frase, ni buscarle sentido alguno. Tratar de darle una interpretación o hallarle la lógica. Simplemente aprender a cumplirla. Jesús enseñó a sus discípulos que la venganza era antes legalmente permisible, pero ahora en la nueva naturaleza es posible no resistir al malvado. No se trata de responder, escuche esto, bien por bien. No, esto no requiere esfuerzo, es refuerzo. No se trata de responder mal por mal. No, pero más allá aún, responder bien por mal. Es lo que se trata, responder bien por mal. No nos cansemos de hacer el bien. Tenemos que responder con amor a los insultos. Mateo 5:39. Tenemos que responder con amor a las injusticias. Mateo 5:40. Tenemos que responder con amor a las incomodidades. Mateo 5:41. Esa es la famosa segunda mejilla que hemos aprendido. Un trompón, un puño, una galleta. Piense esto positivamente. ¿Ok? Para que vayamos ya aplicando esto. Cuando usted le den un trompón, un puño, una galleta, simplemente piense que es una muestra de amor a alta velocidad. Ya. Y eso le va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar a poner la segunda mejilla. ¿Qué? El caso es que el amor, aunque mandamiento, debe de ser sincero. La sinceridad comienza reconociendo nuestros límites humanos. La sinceridad comienza en encomendarnos al poder de Dios para que sea Él quien obre en nosotros. ¿Por qué? Es su voluntad. Si aún no hemos alcanzado ese nivel o altura, hermanos, debemos crecer en el proceso, orar y pedir que nos ayude. Desde que nacimos de nuevo, todos estamos bajo proceso de santificación. Y hermano, a veces pensar en santificación no se trata solamente de ética, de moralidad, sino de entender, comprender la voluntad de Dios y cumplirla. Entonces, como una manera aplicativa, les presento prácticamente un proyecto, que es lo que vamos a aplicar para que lleguemos a amar a Dios, y sí, ¿por qué no? Con sinceridad, legítimamente, y que fluya ese amor a Dios, al prójimo y aún hasta a mi enemigo. Primeramente, lo primero que vamos a hacer es cruzar la barrera del egoísmo. Eso es, cruzar la barrera del egoísmo. Vamos a pasar de amarnos a nosotros mismos a amar a otros. No estar tan centrados en nosotros, sino expandirnos a una cosmovisión, una proyección más abierta, una mayor cobertura en mis tratos. Entendiendo que no vivimos solos en el planeta. Este planeta lo compartimos con otros seres que tienen el mismo valor, derechos, así como virtudes y defectos. Y hablando de personas con quien compartimos el planeta, hoy tenemos un récord de asistencia en un culto normal, 152. Cruzando la barrera del egoísmo. Vamos a comenzar a sentir las necesidades, derechos ajenos y procurar sus intereses. Apropiarnos empáticamente de sus sufrimientos. Lo manifestamos inclusive en la manera de orar. Oh sí, nos damos a conocer en la manera de orar. Si todavía estamos dentro de esa barrera del egoísmo o ya la hemos cruzado. Porque muchas personas cuando van a orar solo están centradas en sí, solo piden por ellos y no se abren a atender a las necesidades de otros.
Pudiéramos detenernos ahí, ya creer que estamos bien, pero recuerden, nos falta la otra milla, la próxima barrera, que es la difícil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Amar al enemigo. Como dijimos anteriormente, es fácil amar al que nos ama. La verdadera fuerza se necesita para amar a aquel que no nos ama. No solo no nos ama, sino nos causan daño. A ese adversario, a ese antagónico, a ese que ha hablado mal de mí, que me ha criticado, me ha calumniado. Quiero decirles que eso requiere una fuerza tremenda, hermanos. Una fuerza mayor que la de un caballo. Requiere crecimiento, madurez espiritual, esfuerzo mental, convicción, fuerza y poder del Espíritu Santo. Y él es entender claro y firme que esa es la buena voluntad de Dios. Hay un pensamiento que comparto, dice, esto es importante, recuerda que solo se nos ha ordenado amar a nuestro prójimo, no a estar de acuerdo con todas sus ideas absurdas o ceder a sus caprichos. Que quede claro. Lo que el Señor nos está pidiendo es amarles. ¿Okay? Tenemos que aprender a ser también precavidos. No tenemos por qué misma con la tropezar piedra. Sí, hermano, es imposible ser amigo de todos porque la amistad requiere ser recíproca. Amar al enemigo no quiere decir que vayamos de la mano por el parque cazando maripositas, dando brinquitos, oliendo el perfume de las flores. No, hay personas que simplemente no se dejan amar. Pero aquel que quiere cruzar esta barrera y comenzar a caminar la otra milla, entenderá, y esto es importante, que todo ser humano ha sido afectado terriblemente por el pecado. Piensen eso. Ese enemigo, ese adversario, ese que le hace daño, también ha sido afectado por el pecado. Entonces a mí me ayuda a pensar, si esa persona llegara a conocer a Cristo, puede que no actuara de esa manera. Y usted dirá, ¿y si es cristiano? También puedo pensar lo mismo. Quizás ese cristiano no ha madurado, todavía es débil y el Señor está obrando en él. Y me ayuda a pensar que yo también estoy repleto de defectos, de debilidades y que a mí también me tienen que soportar. Entonces, hemos cruzado esa barrera de conocer la voluntad de Dios. Crucemos la última, que es la barrera hacia la práctica. Hemos entendido que somos egoístas por naturaleza, que conocemos que la voluntad de Dios es amar aún hasta el enemigo, y la tercera barrera es llegar a practicarlo. Lo primero que podemos hacer es ore por ese enemigo. Usted va a ver la diferencia. Condene, evite, elimine pensamientos vengativos. Si a su mente vienen pensamientos malignos, destructivos, de eso que usted piensa, ojalá que elimine eso de la mente, elimínelo. Si se presenta la oportunidad a usted de saludar, salude a esa persona, no le niegue el saludo. Mi esposo y yo tuvimos una experiencia muy desagradable en una iglesia que estuvimos cristiana y de parte de un pastor que nos viró la cara y nos negó el saludo, simplemente porque quería que no fuéramos de la iglesia. Claro, éramos los tesoreros de la iglesia y a lo mejor no le convenía, era un nuevo pastor. Pero eso pasa. Hermano, no le niegue el saludo a otra persona, menos a un hermano en Cristo. Y cuando salude, mírele a los ojos. No salude así. Mírele a los ojos. No le niegue el saludo. Y tampoco le niegue el habla. Si esa persona le habla, responda adecuadamente. Recuerde que aquí estamos haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Y usted podrá pensar, ese no lo merece. No piense eso. Simplemente tenga pendiente la voluntad de Dios. ¿Ok? Si es inclusive la oportunidad de hacerle un bien, hágalo. ¿Ok? Hágalo. El logro será gratificante.
porque va a ser una conciencia en paz, o estamos obedeciendo a Dios. Va a gozar de libertad porque usted no está preso de esos sentimientos oscuros. Haciendo todo esto, quién sabe si es el comienzo de una fuerte y linda amistad, pero más que todo, que es el fin que estamos persiguiendo, cumpliremos con el amor como mandamiento. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y nos vamos a preparar para sentarnos a la mesa del Señor, precisamente una mesa que promueve comunión, la comunión que debemos de tener unos con otros como hermanos en Cristo. Y precisamente si hay en nosotros alguno de estos sentimientos que hemos mencionado, este es el momento que antes de tomar los elementos, usted ore y usted le pida a Dios que le saque todo eso de su corazón. No permita que esas cosas que pasan en la vida se alojen de una manera en el corazón que comiencen a enterrarse y a hacer raíz de amargura, raíz de enojo. Porque hoy día usted está mal con una persona, pero si usted lo permite, mañana va a estar con otra. Tercero va a estar con aquel. Y después no lo van a querer ni en las Naciones Unidas. Es cierto, tiene que aprender a controlar sus sentimientos. ¿Ok? Entonces, ore al Señor, pídele que le saque cualquier cosa que usted tenga hacia otra persona. Y sobre todo, recuerde, esta es una mesa que promueve la comunión con Dios y la comunión unos con otros. Así que yo le voy a pedir a los hermanos que me van a ayudar a compartir la mesa, que pasen y luego...